tiene demencia, pero que a su vez vienen complicados con un proceso médico, y sobre ese proceso médico viene el delirium, el cuadro agudo, como una cerecita. Y entonces nos complica la vida. El delirium también puede ser inducido por sustancias, ya sea por intoxicación o por abstinencia. Por ejemplo, delirium por intoxicación con anfetaminas, delirium por abstinencia del alcohol, delirium inducido por medicamentos, por ejemplo el digital, y delirium inducido por sustancias NN, desconocidas. Por eso es que el delirium puede deberse a múltiples etiologías. Y es importante cuando tengamos un cuadro delirante buscar cuál es la causa que está provocando el delirium, porque es donde ahí tenemos que trabajar. Hipócrates, dentro de sus aforismos, hablaba: cuando en la fiebre persistente aparece dificultad para respirar y delirio, es un signo de fatalidad. ¿Qué significa? Que hay que prepararse ya para no comprar galletas y café, porque la cosa es que el paciente se nos va. ¿Cuáles son los aspectos generales del delirio? Se caracteriza principalmente por alteraciones de las funciones cognitivas superiores, pero de inicio agudo y curso fluctuante. O sea, en 2 o 3 días se presenta el cuadro. No es una situación como en las enfermedades psiquiátricas endógenas, que tiene todo un proceso que va más o menos en 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, y se va provocando el cambio de la alteración de la conducta, del pensamiento, del afecto del paciente. En este caso, en los cuadros de delirium, el inicio es agudo y el curso es fluctuante. La etiología puede ser compleja y multifactorial, y afecta especialmente a pacientes de edad avanzada. Por eso es que aquí hay que manejar mucho los estudios de laboratorio. Eso es lo que nos va a ayudar mucho a tratar de ver cuál es la situación en la cual está funcionando este paciente. Y lamentablemente este cuadro de delirium es poco diagnosticado, y en el cual el abordaje terapéutico generalmente es inapropiado o llega muy tarde. ¿Qué otras denominaciones ha tenido el delirium? Manía delirante aguda, demencia reversible, insanía reversible, insuficiencia cerebral aguda, psicosis sintomática, excitación psicomotriz, síndrome orgánico cerebral agudo, estado confusional agudo, psicosis tóxica infecciosa, encefalopatía metabólica, enfermedad metabólica cerebral exógena, síndrome de insuficiencia cerebral. Como ustedes se dan cuenta, todo esto va determinado a que el blanco del proceso está en el cerebro, ya sea en forma estructural o funcional, pero que está provocando alteraciones de su funcionamiento. ¿Cuál es la definición clínica del delirio? El delirio es un cuadro clínico de inicio brusco y curso fluctuante, por eso es que el paciente generalmente llega por emergencia, ¿no? Que se caracteriza por alteraciones principalmente de la conciencia, de la atención y el pensamiento, en el que puede aparecer, añadido con una crema, las ideas delirantes y las alucinaciones. Por eso hablamos de psicosis cerebral aguda. Psicosis cerebral aguda. El delirium es un trastorno pasajero que afecta el funcionamiento cognitivo global, el estado de la conciencia, la atención y la actividad psicomotora, perturbando el ciclo sueño-vigilia, pudiendo auxiliar los síntomas en el transcurso de un mismo día. Se acordarán que cuando hablamos de conciencia, hablamos que el electroencefalograma, ¿no?, determina que determinadas ondas se presentan en el estado de vigilia y determinadas ondas se presentan en el estado de sueño, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en vigilia, ¿qué tenemos? Ondas alfa y ondas beta. Y en el estado de sueño tenemos onda delta y onda teta. Pero ¿qué pasa cuando usted le pone un electroencefalograma a los pacientes con delirio? Va a encontrar que el paciente aparentemente no está muy despierto, pero está despierto, entre comillas, y aparece ondas deltas y ondas tetas con donde no debería haber. Eso ya nos está hablando del síndrome cerebral. Síndrome cerebral. Para eso sirve, desde el punto de vista clínico, el electroencefalograma. ¿Ok? Entonces, cuando tenga un paciente así, mándale un electroencefalograma de todas maneras para ver cómo están las ondas. Si empiezan a aparecer delta y teta en un estado aparentemente de estar medio despierto, entonces hay un problema de afectación del cerebro. La prevalencia de los trastornos psiquiátricos
ciclos del anciano encontramos que la demencia se presenta al 5.8%, la depresión mayor 1.1 a 3%, distimia 2%, síntomas depresivos 5 a 20%, trastornos de ansiedad 5%, esquizofrenia 1%, insomnio 10%, alcoholismo 2 a 5%. Sin embargo, el delirio en pacientes psiquiátricos de los trastornos psiquiátricos del anciano corresponde al 25% de los ancianos hospitalizados. Entonces, cuando tengan un paciente anciano hospitalizado, tienen que estar vigilando su conciencia, porque puede presentar un estado delirante 1 de cada 4 pacientes hospitalizados. En la comunidad es el 1% de mayor de 60 años, es el 10 al 20% de las hospitalizaciones, es el 15 al 30% de los internamientos, se presenta en el 10% del postoperatorio general. Entonces, lo que van a hacer cirujanos tienen que estar preparados. Se presenta en el 30% de cirugía cardíaca a cielo abierto, del 1 a 3% en cirugía de cataratas, del 25% en cirugía ortopédica global, de 30 a 60% en cirugía de cadera. Se recordarán que los ancianos con mucha facilidad hacen su fractura de cadera. Lo van a tener en el postoperatorio, ¿no?, que está preparado para lidiar con estas circunstancias. Por eso es importante tener el conocimiento y prevenir, anticipar antes que se le complique la situación. En pacientes hospitalizados, el delirio se presenta en el 25% de los que tienen hospitalización con cáncer. En el 30-40% de los pacientes hospitalizados con HIV. En pacientes mayores de 75 años institucionalizados, 60% en cualquier momento de su estadía. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a la posibilidad de desarrollar un delirio? Características del paciente. Generalmente el delirio puede presentarse con mucha frecuencia en ancianos hospitalizados, en pacientes que tienen múltiples comorbilidades, o sea, más de un proceso médico, en pacientes terminales, en pacientes polimedicados, en pacientes con deprivación sensorial o deprivación del sueño, en menores de 12 años y mayores de 70, en pacientes con discapacidad o de célula cerebral disminuida, en un entorno estresante como la UCI, intermedios o urgencias, y en pacientes con inmovilización prolongada. ¿Cuáles son los factores de riesgo según condición médica? Pacientes que tienen procesos demenciales, postquirúrgico, ya sea cardíaco, cadera o trasplante, quemaduras, abstinencia de alcohol o drogas, fiebre, enfermedades hepáticas crónicas, alteraciones hidroelectrolíticas, y este es muy frecuente en ancianos, las alteraciones hidroelectrolíticas con un estado de delirio funcional. Entonces un anciano siempre tiene que pedirle su dosaje de electrolitos, porque por ahí puede haber también problemas. Una deshidratación aguda complica el cuadro. Enfermedades de Parkinson, HIV, pacientes con diálisis, fracturas en la admisión, abstinencia alcohólica, bolo fecal, desnutrición, globo vesical y antecedentes de delirium o toxicomanía. ¿Cuál es el pronóstico de mortalidad a un mes? En el delirium, 14% frente a los controles del 5%. Mortalidad a 6 meses, 22% sobre 10% de controles. Entonces, ustedes tienen que preocuparse mucho cuando tengan pacientes con delirio. ¿Cuál es la evolución del delirio? Se han descrito 4 resultados posibles. Por un lado, puede haber recuperación plena. Puede haber un progreso a un síndrome cerebral orgánico irreversible, o sea, un cuadro orgánico cerebral crónico. Puede evolucionar a una psicosis funcional o puede llegar al éxitus letales, o sea, la muerte.
¿Cuáles son las complicaciones de un paciente con delirio? Prolongación de la estadía hospitalaria, son pacientes que ocupan camas a largo plazo. Declinación funcional, porque están metidos en la cama todo el tiempo. Incontinencia urinaria. Escaras y caídas, y eso es frecuente en pacientes ancianos. Y el aumento de la institucionalización. Cuando tengan un paciente con delirio, tienen que preservar, ¿no?, el hecho de hacer escalas. Por eso es importante el uso de los colchones, ¿no?, antiescalas, para prevenir precisamente las complicaciones. Porque cuando ya se presenta la escara, es ya todo un proceso que le va a durar 2, 3 o 4 meses para que se pueda cicatrizar el delirio. ¿Cuánto tiempo dura un delirio? El 60% entre 1 y 6 días. El 20% entre 7 y 13 días, o sea, 2 semanas, 1 a 2 semanas. El 15% entre 2 y 4 semanas y el 5% más de un mes. ¿Cuáles son las causas de un cuadro delirante? Las más frecuentes: la epilepsia y los estados posictiales, los traumatismos, ¿no?, cerebrales, sobre todo cuando hay contusión o accidentes, las infecciones como la meningitis, encefalitis y la hemorragia subaracnoidea. Causas extracraneales de delirio: la ingestión o abstinencia de fármacos y venenos, el uso de sedantes incluyendo el alcohol e hipnóticos, el uso de tranquilizantes, el uso de otros fármacos como antialérgicos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, antiparkinsonianos, glucósidos, cardíacos, simetilina, feniciclina, salicilatos, esteroides. Miren que son los medicamentos que usan para tratar, también pueden complicar y ser causa de delirio. O sea, tienen ustedes que saber manejar bien el metabolismo de sus medicamentos no designados. En tercer lugar, la disfunción endocrina, la hiper o hipofunción de cualquier glándula endocrina, ya sea alteraciones de la hipófisis, del páncreas, suprarrenales, paratiroides y tiroides. Enfermedades de órganos no endocrinos: encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, narcosis por dióxido de carbono en los poros pulmonares, insuficiencia cardíaca y arritmias en el sistema cardiovascular. Enfermedades por deficiencias: cuadros de hipotensión o déficit de tiamina. Infecciones sistemáticas con fiebre y sepsis, desequilibrio electrolítico de cualquier causa y estados postoperatorios. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de los cuadros delirantes? Los más frecuentes son el desequilibrio metabólico, la abstinencia a sustancias de abuso. Generalmente los toxicómanos, cuando están en síndrome de abstinencia, pueden hacer un cuadro delirante y vienen por emergencia agitados, agitación psicomotriz, desorganizados, alucinados y agresivos. El fallo funcional de órganos vitales como el hígado, el riñón, los pulmones o el sistema cardiocirculatorio. Las reacciones adversas a fármacos, especialmente con aquellos que tienen un efecto anticolinérgico. ¿Qué drogas se asocian frecuentemente con delirios? Con efecto anticolinérgico, antidepresivos tricíclicos, que ya no se usan mucho porque se están usando ya los antidepresivos inhibidores de captación de serotonina. Los antipsicóticos, tienen que tener mucho cuidado. Los antihistamínicos, antiarrítmicos, los preparados oftalmológicos, los antiespasmódicos, antiparkinsonianos y los descongestivos. Con delirio pero sin efecto anticolinérgico, hipnóticos, sedantes, anticonvulsivantes, corticoides en alta dosis, AINES, bloqueantes, H2, agentes dopaminérgicos, digoxina y narcóticos.
¿Qué estructuras cerebrales están comprometidas en el cuadro delirante o en el delirio? El sistema reticular ascendente, que es formación reticular mesoencefálica y en el fascículo central de la calota, que tiene una función colinérgica y que proyectan, ¿no?, a núcleos talámicos y en hipotálamo lateral a los ganglios basales y base del cerebro. Se compromete también el núcleo del RAFE, que tiene una gran cantidad de serotonina, que conecta al tálamo, al hipotálamo, a los ganglios basales, al hipocampo y a la corteza cerebral. Se compromete el locus coeruleus, que es el núcleo que tiene la mayor cantidad de noradrenalina y que afecta la corteza frontal, el tálamo enteromedial, los ganglios basales derechos, la corteza temporo-occipital basal y medial y la corteza parietal posterior derecha. O sea, las proyecciones del sistema reticular, del núcleo RAFE y locus coeruleus afectan diversas partes del cerebro. Todavía no está bien aclarado, ¿no?, la fisiopatología del proceso del delirio, y hay algunas teorías propuestas para ello. Algunas plantean que el delirium sería una alteración del mecanismo oxidativo cerebral. Otros plantean que puede ser una hipofunción del sistema colinérgico, ¿no?, que afectaría el sistema reticular ascendente y las proyecciones talámicas mediales. Una tercera teoría plantea que es acción de las citoquinas y factor de necrosis tumoral. Una cuarta teoría plantea que es alteración en la relación triptófano-fenilalanina. ¿Qué se ha encontrado en los hallazgos de laboratorio? Que hay una disminución de los niveles de beta-endorfinas y somatostatina en líquido cefalorraquídeo. Que hay una disminución del triptófano plasmático en el paciente con delirium postoperatorio. Todos sabemos que la neurotransmisión, ¿no?, colinérgica tiene que ver con dos aspectos muy importantes, ¿no?, del sistema mental. Por un lado, la memoria, la acetilcolina tiene que ver como neurotransmisor con la memoria, y por otro lado, la atención. También podemos encontrar una hiperfunción dopaminérgica que tiene que ver con la regulación sueño y vigilia, y por eso el compromiso de conciencia. O un aumento o disminución de la serotoninérgica, que es la que regula el sueño REM. Puede estar comprometido también el GABA, que tiene que ver con el control de la ansiedad, el glutamato, que tiene que ver con la apoptosis y la necrosis o muerte celular de las neuronas, y puede haber también liberación de citoquinas. Todo esto corresponde a lo que se llama la reserva cerebral. Para abordar la conciencia como un problema científico se requiere de una teoría que haga más transparentes las relaciones entre conciencia y cerebro, dicen Gray. Entonces tenemos que la conciencia está relacionada con contenidos cognitivos. Ahí tenemos la sensación, la percepción, la imaginación, la inteligencia y la memoria, con contenidos afectivos como las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, con contenido volitivo que tiene que ver con las tendencias, deseos, impulsos y decisiones. Todos sabemos que la conducta del ser humano está dividida en tres áreas: área cognitiva, área afectiva y área motora o volitiva. ¿Sí? Y cuando hay alteración de la conciencia, se alteran los contenidos. El sistema colinérgico desarrolla proyecciones corticales directas e indirectas. El sistema monoaminérgico, que tiene que ver con la norepinefrina, serotonina e histamina, ¿no?, va a afectar también determinadas áreas cerebrales. Tenemos que tener en cuenta que la conciencia tiene selectividad o permite procesar los estímulos que alcanzan los órganos sensoriales, y ahí trabaja el hemisferio izquierdo, las personas diestras. La conciencia tiene que ver con la vigilancia, la capacidad de sostener el escrutinio de un estímulo, y aquí trabaja el lóbulo parietal derecho.
tiene que ver con el estado de alerta que permite escudriñar el ambiente y dejar de atender un estímulo cuando aparece otro de mayor importancia. Eso se llama la concentración y está en el lóbulo frontal. Y tiene que ver con la amplitud o limitación de la atención en su extensión, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Y entonces tenemos que hay niveles de conciencia. En el nivel 1, que se llama el nivel de conciencia de vigilancia excesiva, o sea que tampoco es una situación normal, la atención no puede fijarse, es difusa y floja, el comportamiento es poco eficaz y mal controlado, y el electroencefalograma nos habla de una desincronización con amplitud media o baja, frecuencias rápidas mezcladas. Ese es el nivel 1, que es el cuantitativo, que es la hipervigilancia. Es el estado en el cual uno está hiperatento a situaciones, ¿no?, que puedan ser de riesgo. Los niveles de conciencia 2 y 3 son los niveles de conciencia normal. Está la vigilancia atenta o la vigilancia distendida. En ellos, ¿no?, hay flexibilidad y selectividad en la función de las necesidades adaptativas y atención flotante no concentrada con asociaciones libres. La expresión es atenta o relajada. El electroencefalograma nos habla de sincronización parcial en la vigilancia atenta con amplitud baja y frecuencias rápidas, ¿no?, de tipo, ¿no?, alfa y beta, y la sincronización en el tercer nivel de conciencia es sincronización ritmo alfa óptimo. Entonces, cuando uno necesita aprender, necesita estar en vigilancia distendida, no en vigilancia atenta. Pero los dos niveles son los niveles normales. Después vienen ya niveles de conciencia 4, 5 y 6, donde hay en el aspecto subjetivo un estado de insomnia-acción donde la percepción disminuye, sueño ligero en el quinto nivel, ¿no?, y uno apenas percibe el mundo externo, sueño profundo cuando hay pérdida de la conciencia para los estímulos externos y hay algunas respuestas motoras. Esto lo hemos revisado ya cuando hemos visto conciencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en estos pacientes en esos niveles? En el nivel 4, el paciente está adormecido. En el nivel 5, el paciente está inmóvil. Y en el nivel 6, el paciente está estuporoso. El electroencefalograma en estos tres niveles nos habla de ondas lentas en el nivel 4, con disminución ritmo alfa y aparición de ondas de baja amplitud, de ondas fusiformes en el nivel 5 y de ondas delta, ¿no?, en el nivel 6. El nivel 7 de conciencia es un nivel patológico, porque nadie llega a este nivel, salvo que esté entre un cuadro de coma, ¿no? Y al estar en estado de coma hay una nula adaptación al mundo exterior y las ondas lentas son irregulares con tendencia al trazado isoeléctrico. ¿Ok? Los niveles 4, 5 y 6 están relacionados con el sueño profundo y la ensoñación. El nivel 7 sí es un nivel patológico, indica un estado comatoso que indica un compromiso de las funciones vitales. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para un cuadro delirante? Compromiso o obnubilación de la conciencia, con imposibilidad de poder focalizar su atención o cambiarla. Alteraciones cognitivas como déficit de memoria, desorientación, problemas de lenguaje o alteraciones de disturbios perceptuales no atribuibles a una demencia anterior. Los trastornos se desarrollan en un corto periodo de tiempo y fluctúan a lo largo del día. A través de la historia clínica se evalúan los exámenes físicos o laboratorios que el cuadro clínico se debe a una condición médica general o intoxicación por medicamentos o tóxicos o por una combinación de distintas etiologías. Dentro de los subtipos de delirio hay tres subtipos. El subtipo de delirio hiperactivo, donde el paciente está hiperalerta o agitado. El paciente presenta alucinaciones, principalmente de tipo visual, ilusiones, está agitado, desorientado, excitado psicomotrizmente. Y aquí en ese estado hiperactivo hay que hacer un diagnóstico diferencial con cuadros de esquizofrenia
con demencia o con alteraciones psicóticas. El paciente puede tener el subtipo hipoactivo de delirio, o hipoalerta o letárgico, donde el paciente está confuso, desorientado, ligeramente sedado, apático, con tendencia a la somnolencia, y aquí hay que hacer diagnóstico diferencial por los cuadros depresivos y la demencia. Y el tercer subtipo de delirio es el delirio mixto, es una combinación de ambos.